Recording in progress. Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Un gusto saludarlos. A un ratito voy a poner mi diapositiva, ¿ya? Un ratito, por favor. Bien, ¿me confirman si logran ver la diapositiva? Sí, se ve, doctor. Ya, a ver. Bueno, y ante todo, nuevamente saludar a los doctores. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, tu compañía y sobre todo, Dios, que tú nos permites seguir avanzando, aprendiendo. Y quiero que a mis estudiantes, oh Dios, tú los protejas y los cuides siempre, les des sabiduría para poder seguir avanzando en esta hermosa carrera. Acompáñanos, oh Dios, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi doctores, nos faltan dos temas, uno que es uropatía obstructiva y esto que es imágenes, que quería terminar. Quieran o no, doctores, ustedes van a evaluar dos cosas que hemos quedado. Uno es la función, ¿sí? ¿Se acuerdan? La función renal y la otra es un examen de orina, pero lo tienen que complementar con un examen de imágenes, ¿no? Y lo curioso es que las imágenes es un estudio muy importante, ya que nos va a permitir definir cuál es específicamente el daño estructural que yo quiero evidenciar, ¿no? Entonces, más que todo la parte estructural macroscópica, ¿no? No nos permite ver la parte microscópica. Por tal motivo, las imágenes en realidad su función es anatomía, pero los artífices, ciertas características, podemos convertirlo también como un instrumento de la evaluación de la función renal, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Primero, vamos un poco de historia, qué métodos de imágenes existen y vamos a ver cómo se usan estos métodos para ciertas patologías, ¿no? Recording stop. Recording in progress. De forma muy práctica, vamos a ver en este tema un poco de historia, los métodos de imágenes que existen. Patologías muy rápidamente, las más importantes, qué se pide, cómo lo vamos a evaluar. Y por último, cómo es que actualmente se usan estas técnicas para ser terapéutica, ¿no? Y bueno, como parte de conocimiento para ustedes, ¿no? Miren, si nosotros nos ponemos a pensar cuándo surgió las imágenes en nefrología, eso surgió en el año 1906, pero fueron los urólogos, ¿no? No fueron los nefrólogos. Fueron los urólogos o los que veían problemas urinarios básicamente como infecciones urinarias, problemas prostáticos, anatómicos, trataron de diseñar cómo podemos observar, ¿no? Entonces uno de ellos, así como existe la endoscopía, dijeron, ¿por qué no hacemos una cistografía o una cistoscopía? Y ya, se crea una camarita que se entraba así como una sonda Foley, metían por la uretra y llegaba a la vejiga y uno podía ver la vejiga, ¿no? Con una camarita, ¿no? Otros dijeron, y si le metemos una sustancia que pinte y podamos visualizar cómo está la anatomía, si está, no sé, alterada, hay estenosis y todo eso, entonces usemos una pielografía retrógrada, ¿no? Entonces se colocaba una sustancia de contraste y se trataba de que eso ascienda hasta lo más alto posible y poder graficar la vía urinaria, ¿no? Y después, en el año 1929, ya esa pilografía, pues dijeron, hagamos otra pilografía con unas sustancias que se llama pilografía de eliminación. O sea, ya no lo voy a meter, sino voy a tratar de que por otra vía pueda ser eliminado y podamos visualizar, ¿no? Ya en los años 1953, específicamente en Suecia,
es Seldinger, un gran conocido médico que creó técnicas muy interesantes y ustedes ya la van a conocer, la técnica de Seldinger. Seldinger creó muchas técnicas de cómo invadir el organismo del paciente, evitando efectos secundarios como infecciones, que eran unas complicaciones que se daban. Entonces creó la técnica Seldinger. Y ustedes van a ver, para colocar un catéter venoso central, técnica de Seldinger. Para hacer una toracotomía percutánea, técnica de Seldinger, ¿no? Seldinger creó muchas técnicas que actualmente usamos para procedimientos. Él creó lo que se llama la angiografía selectiva, que podía graficar mediante imágenes la parte vascular del sistema urinario. Y de esa manera podíamos ver ya no solamente ciertas características de la vía urinaria, sino también podíamos ver la parte vascular. Ah, de ahí, en los años ya 60, 1950-60, la radiología se hace ya cargo de todo esto. Antes, cada especialidad manejaba sus imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, era urólogo, crea mis métodos de estudio, mis propias imágenes. Y de esa manera yo conocía y planteaba mis métodos de estudio que yo iba a usar. Y así los cardiólogos, los nefrólogos, los ginecobstetras, o sea, todos, hasta que se dieron cuenta de que no, mejor se crea una especialidad, radiología, estudios de todas las especialidades en un solo grupo, ¿no? Los cuatro grandes, ver que la pilografía, básicamente, las radiografías básicamente varitadas, los enemas varitados que se usaban para poder visualizar la estructura, la colistografías orales, todos estos estudios partieron a partir de ese año, ¿no? Y lo interesante es que en los años 70 la pilografía llega a su máximo pico. Era un método de estudio que se usaba bastante, ¿no? Bastante la pilografía, pero, y acá surge el método que actualmente es el más usado, la ecografía o el ultrasonido, ¿no? Eso fue el boom, ¿no? Una forma muy interesante de estudio por imágenes. En el año 1980 es donde recién surge la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? Y ahí sí despegó. Se comenzó a crear métodos como el Doppler, este corte, ¿no? Se mejoró las imágenes ecográficas. Entonces, es como que fue el despegue de toda la parte de imagenología. Y en el año 2000 se crea el método que actualmente considera como el bestseller de las enfermedades uropatías obstructivas, que es el Urotac o el Urotem. Y bueno, ese es el bestseller diagnóstico, por ejemplo, para la litis renal. Las ecografías actuales son tan nítidas que uno ya puede ver muchos detalles. La resonancia magnética también ha mejorado espectacularmente en su capacidad de nitidez, ¿no? Y así, si se dan cuenta, poco a poco va evolucionando y vamos mejorando las imágenes. Así es que, ¿qué métodos de imágenes vamos a usar? Ecografía. La ecografía es ampliamente disponible, es un método muy práctico, es un método mucho más barato. Como dice ahí, no irradia, no genera un problema, es barato, como les digo, permite medir las dimensiones de los órganos, los tamaños, puede hacer un Doppler para ver la parte vascular, pero acá viene el punto, ¿no? Es un operador dependiente. Entonces muchos dicen, no, pues como es operador dependiente, depende mucho de quién lo haga, qué tanta experiencia tenga esa persona. Pero yo lo planteo, ¿no? Como decía un profesor en un curso de ecografía que yo llevaba, decía lo siguiente, ¿no? A ver, la auscultación, la palpación, la percusión en semiología no es operador dependiente, o sea, mencionaba como que no es algo que cada persona lo hace. Estandarizamos las cosas, pero al final, si percute uno mal, recibe una mala información. Si uno ausculta y no entiende el sonido que escucha y dice otra cosa, entonces al final sigue siendo operador dependiente, ¿no? Todo el examen físico, entonces mencionaba, igual es la ecografía, ¿no? Es operador dependiente,
pero tenemos que tratar de mejorar, ¿no? O sea, por eso es que los que hacen ecografía tienen que tener mucha destreza y mucha práctica. El problema, doctores, ahí se los planteo, es que la ecografía es muy difícil de reconocer cálculos de las vías urinarias. Si hay un cálculo que está por los uréteres, por ejemplo, no lo va a detectar la ecografía. Si el cálculo está en el riñón, sí lo va a detectar, ¿no? Ese es un pequeño defecto de la ecografía. Así es que ecografía me permite ver de forma de primera instancia, de forma muy rápida, muy práctica, las dimensiones del riñón, las dimensiones de los órganos aledaños, ¿no? Y saber si hay alguna complicación. El ecodoppler es genial desde un punto de vista de valorar los flujos de los vasos sanguíneos y sobre todo ver si hay un estudio muy importante que vamos a ver con respecto a a estenosis de las arterias renales, ¿no? Que semiológicamente van a generar soplos por la estrechez que se da, ¿no? Pero me ayuda mucho el ecodoppler como parte del estudio, ¿no? La tomografía, doctores, como ustedes pueden apreciar aquí, las tomografías en realidad es un método muy detallado, muy interesante. Ha sido perfeccionado. Ahora existen las tomografías con inteligencia artificial, ¿no? Que se permite recrear y reconstruir y darle básicamente las representaciones clínicas que yo deseo ver. Entonces es mucho más fácil. Hasta la inteligencia artificial te da una premisa de interpretación previa, ¿no? Entonces, yo me hago la pregunta, ¿no? Si una computadora ya puede interpretar, no, porque en Estados Unidos, por ejemplo, existen esos programas. Acá en Perú también ya existe ese tipo de tecnología de tomografías y radiografías computarizadas que permite a un paciente, por ejemplo, acá en Perú, identificar tuberculosis. Entonces, tú te puedes tomar una radiografía, pasa por ese software de inteligencia artificial y al final dice, sí, pues sus probabilidades de tuberculosis por esa radiografía son tantas. Todo igual en tomografía, ¿no? Entonces, ha mejorado extremadamente bastante durante estas décadas. Entonces, la tomografía es excelente porque me permite ver muchos detalles anatómicos, ¿no? Muchos detalles, ampliamente disponible. Yo cuando era interno era como que los primeros tomógrafos que llegaron, era pues un boom. Los costos eran extremadamente altos, ¿no? Es relativamente sencilla de interpretar. Detecta que hice todos los cálculos. Por eso es que la tomografía o el UROTEM es el estudio por sí ya de elección si yo quiero buscar cálculos. ¿Ya? El problema es que la tomografía irradia, porque está justamente en principio como los rayos X y hay reacciones adversas que podrían presentar por sustancia de contraste, ¿no? Ese es el problema, el uso de la sustancia de contraste ya que puede dañar a los riñones si el paciente no está adecuadamente con una buena función renal, ¿no? Se imagina que ustedes colocan sustancia de contraste y el paciente tenga falla renal. Esa sustancia de contraste en la sangre del paciente es tóxico. Que toda tomografía con contraste, el paciente tiene que tener capacidad de orinar. ¿Eso qué significa? Si yo busco sustancia de contraste, tengo que hidratar bien a mi paciente. Tiene que estar bien hidratado. De esa manera, apenas se le ponga la sustancia, el paciente va a orinar y lo va a eliminar, ¿no? Ese es un punto muy importante a considerar. Miren acá las tomografías, ¿no? Por ejemplo, esta tomografía que vemos aquí, ven un riñón derecho y un riñón izquierdo, pero ven como imágenes hipodensas marcadas aquí, acá también. ¿No? Entonces, es como que sospechamos de una imagen quística, pero también puede ser una masa, una neoplasia, entonces necesito la sustancia de contraste. Entonces, por ejemplo, acá es una tomografía normal, ¿no? Si ustedes se percatan, no se ve mucha diferencia, ¿no? Miren la homogeneidad de los riñones, pero cuando esa sustancia de contraste, eso cambia, ¿no? Miren cómo comienza a pintar corteza, médula, ¿no? Y me evalúa función, sí, me evalúa la función, no de los riñones, sino la funcionalidad desde un punto de vista mecánico, ¿no? Básicamente cómo transporta la orina. Observen aquí, ¿no?
sin contraste, no se puede definir, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un riñón y acá tengo otro riñón y acá tengo como una bolsita, ¿no? Puede ser agua, puede ser un quiste, algo que está condicionado a que el riñón no tenga una buena estructura. Entonces no se olviden que para identificar un angiotem, por ejemplo, que también es otro estudio que vamos a pedir para ver la parte vascular, recuerden que miren cómo la aorta está pintada de color blanco, como el hueso, ¿no? Es una característica muy importante a tener en cuenta. Si tú quieres ver una tomografía con contraste, mira la aorta, pues. Si la aorta está pintada, probablemente sea este, una tomografía con sustancia de contraste, ¿no? Observen aquí, miren, ¿no? El riñón izquierdo, el hígado. Aquí en teoría está el riñón derecho, ¿no? Pero no se logra visualizar. Entonces, el urotem, ¿para qué me sirve un urotem? Aparte de ver la vía urinaria, me permite ver los cálices, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? Porque miren cómo le coloco sustancia de contraste y cómo pinta todas las vías. Y eso me permite identificar si hay obstrucciones, tumores, estrecheces, ¿no? Que están causando la sintomatología del paciente. El otro que yo creo que para mí ya las últimas resonadoras magnéticas que han salido es como haber disecado a la persona, ¿no? Se ve tantos detalles, los músculos, las fibras, que realmente, ya, pues, ¿no? O sea, ¿qué más queremos, ¿no? La excelencia por más de las resonancias magnéticas es muy bueno para el estudio de partes blandas, no para partes óseas, para partes blandas. Es un método que también usa sustancia de contraste, hay que tener cuidado en pacientes renales. Nos da mucho más información, no irradia, porque como su nombre lo dice, es unas vibraciones magnéticas que genera, por si acaso, cuando hagan su internado y su hospital tiene resonador magnético, asegúrense que el paciente no tenga nada de metal. Ustedes saben que la resonancia magnética cuando se activa es como fuese un gran imán, atrae todo lo que es metal lo va a atraer como si fuese un imán. Imagínense, así se los planteo, que el paciente tenga una prótesis metálica o tenga, no sé, un clavo metálico después de haber sido operado, ¿ya? O una prótesis de rodilla metálica, no sé, no sé lo que pueda hacer. Y tú enciendes el resonador magnético. ¿Qué crees que va a pasar con este paciente? Va a perder ¿qué? Su pierna, si es que es la pierna. Va a perder sus medallas o va a perder todo lo que sea metálico. Por si acaso tengan cuidado. Y ha pasado eso ya lo he escuchado muchas veces internos. O sea, un resonador magnético cuesta caro, bastante caro. Entonces un interno agarró y dijo, bueno, yo llevo a mi paciente a hacer su resonancia magnética. En eso que lo lleva, lo mete, lo echa en la camita o en el aparato de la resonancia magnética y se sale. Dice, muy bien, ya está acomodado el paciente. Empieza a funcionar la resonancia magnética y de repente algo va y como una bala se incrusta en la máquina. ¿Qué había sucedido? Que el querido había llevado al paciente con su baranda o con su, ¿cómo le llaman? Como ese es un dispositivo, ¿no? Donde se cuelga los sueros, ¿no? Y con eso lo había llevado y lo había dejado ahí dentro del ambiente de la resonancia magnética, ¿no? Entonces, y se olvidó de sacarlo, ¿no? Y todo ese bastón, todo eso, ese soporte para cloruros que había dejado ahí, cuando empezó la resonancia magnética, salió disparado como una bala y reventó al resonador magnético, ¿no? Recuerden eso, por favor. Si van a hacer, averigüen bien, pregunten si hay prótesis metálicas, porque una vez que la máquina se enciende, se lo va a sacar como no imaginan. Si tiene ahí una prótesis de rodilla, la rodilla va a salir disparada. Esa potencia tiene la resonancia magnética. Por tal motivo, tengan mucho cuidado al momento de solicitarlo, ¿no?
es una alternativa muy importante cuando tengo alergias a sustancia de contraste, ya que me da muchos más detalles sin usar mucho medicamento. Puedo usar con contraste también. El problema que la resonancia magnética necesita entre 30 a 1 hora para que salga una imagen. ¿Ustedes creen que una persona va a poder estar echada a 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, quieta, porque no tienes que moverte, porque hasta que te muevas, toda tu imagen se va a alterar? ¿Ya? Entonces, tengamos presente eso, ¿no? Lamentablemente no detecta todas las calcificaciones. Por tal motivo, la resonancia magnética no es el bestseller, es el gol del diagnóstico de litiasis renal o de las vías urinarias. Por favor, ¿ya? Tomografía es el estudio. El paciente tiene que ser cooperador. Doctor, no sufro de claustrofobia. A ver, mételo en un resonador magnético. No va a tolerarlo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que sedarlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es más difícil de interpretar? Porque te da tantos detalles que uno tiene que tener mucho conocimiento de interpretación, ¿no? Para definir qué exactamente puede estar pasando. Y lamentablemente es caro, pues, ¿no? Miren una angiografía renal, ¿no? Vean cómo se ve. Y acá ustedes van a notar que se ha estrechado, ¿ya? Se ha estrechado. Y esta es una estenosis de la arteria renal, ¿no? Entonces, eso se llama angiografía. ¿En qué consiste la angiografía? Es curioso también esto, ¿no? Como un cine, ¿no? Donde, ¿se acuerdan las películas blanco y negro que daban antes, ¿no? Sí, las antiguas. Es como que comienzan a correr escenas y uno va viendo, ¿no? Esto es algo parecido. Es como que yo disparo radiografías, disparo, y cada radiografía lo hago mover como cine, ¿no? Donde veo los vasos sanguíneos. Por eso que los que hacen angiografías tienen que estar cubiertos con mandiles de plomo, porque la irradiación es extremadamente alta. Ahora, doctor, una radiografía simple me podrá permitir ver los riñones, o si hay cálculos. Algunas veces sí, ¿no? Porque miren acá un riñón y tiene como unos puntitos que podrían ser cálculos que están dentro del riñón. Entonces sí, me podría, siempre y cuando sean imágenes este, más o menos de contenido cálcico, ¿no? O que tengan calcio, ¿ya? Porque eso permitiría poder ser visualizadas al momento de una radiografía simple. Hay que preparar al paciente, hay que ponerle enemas, hay que limpiar su colon, porque si no, miren acá se nota sí porque hay cálculos, pero como tal no se puede diferenciar, ¿no? Es como que está lleno de gases, lleno de heces. Por tal motivo, la preparación tiene que ser óptima, limpiar, poner enemas, que esté limpiecito para que no interfiera nada en la visualización de los riñones. Eh, no se definen los trayectos ureterales, ¿no? No logras verlo, no diferencias los cálculos de flebolitos. Ese es otro punto, ¿no? Acá hay un cálculo, pero si es un flebolito, es decir, heces calcificadas, ¿no? Bueno, podría generar confusiones, ¿no? La sensibilidad de la radiografía es 45% y su especificidad es un 77%, ¿no? O sea, es bastante bajo en realidad, ¿no? O sea, la radiografía no te ayuda casi nada. Pero sí, si en caso tú ya tienes un urotén o un pilotac donde has detectado presencia de litiasis, y para variar, es una litosis cálcica. Sí, podría ayudarme para ver si está descendiendo o no estos cálculos que están aquí. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la radiografía es un método muy limitado. La pielografía endovenosa. Es curioso, doctores, pero ya está. Miren, la pielografía tuvo su auge, pero actualmente ya estamos un poquito en desuso, ¿no? Ya no se usa mucho, a no ser que quiera evaluar funcionabilidad. Si hay reflujos vesicoureterales, ¿no? Se usa bastante la estancia de contraste, donde al paciente se le coloca la estancia de contraste en vía endovenosa y por favor, tenemos que manejar momentos. Los primeros pasos es que va a ir específicamente a la vía arterial, ¿no? Va a filtrar, se va a reabsorber y una vez que está por la vía arterial,
va a filtrar por los riñones y de esa manera podría yo evaluar la funcionabilidad, en qué tiempo, cuánto está demorando en filtrar. Después, de valorar más o menos el tiempo arterial, viene una fase que sería la fase hepática, porque recuerden que se reabsorbe, va por el sistema porta eh, y entra al hígado, ¿no? Y de ahí viene también viene lo que es las cavas, ¿no? La cava inferior. Entonces, el hígado se comienza a pintar y una vez eso entra por la fase arterial a la fase venosa. Entonces, y ahí recién se va a pintar. Son momentos que la estancia de contraste me da, ¿no? Y eso hay que tener en consideración. Miren, la pilografía se toman por lo menos una radiografía al inicio, a los 5, 15, 30 minutos y una hora. Algo de 5 a 4 radiografías para ver qué tiempo ha tomado en moverse la estancia de contraste, si es adecuado o no ese tiempo, o está acelerado o está muy lento, ¿no? Entonces se toman múltiples radiografías para visualizar si hay una complicación. Actualmente las técnicas de imagen son invasivas y no invasivas. Un ejemplo, no invasivo, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética y la radiografía simple. Y las que son invasivas viene la famosa angiografía, nefrostografías, ¿no? Uno tiene que ver con el diagnóstico porque no es invasivo, quiero ver una imagen, quiero ver cómo está. Pero lo curioso es que la angiografía, un ejemplo, acá. Por ejemplo, yo hago mi angiografía y detecto yo que está estrechado en la arteria renal. ¿Qué es lo que yo haría si tuviese todas las herramientas? Hacer un cateterismo y colocar un stent, normaliza. ¿No? Entonces, como mencionaba acá, también puede ser de tratamiento, ¿no? Costos, de hecho que la resonancia magnética es la más cara, ¿no? La más cara. Bueno, para ahí finalizar esta parte, técnicas para el cólico renal. Recuerden que el cólico renal, el estudio que me va a ayudar es una tomografía y eso se llama UroTem, ¿ya? Entonces yo pido un UroTem o una pielotomografía y eso me permite visualizar específicamente eh, lo que son cálculos, ¿no? La vejiga, por cierto, tiene que estar llena. El Pilotac o tomografía me da un 94 a 100% de certeza, ¿sí? Porque se acuerdan que dije puede ver todo tipo de cálculos, ¿no? O puede captar esta imagen. Me permite buscar entre el 30 y 40% de los diagnósticos alternativos. Casi todos los cálculos funcionales son radiopacos, a excepción del Intinavir. Vamos a ver la determinación de la densidad de la litiasis, ¿no? Que tiene que ver con la litrotripsia, ¿no? La litrotripsia, ustedes saben que es manejo de ondas que van a destruir las piedritas y después van a ser eliminados, ¿no? Miren, una pilotaj hay que ver si hay litiasis, la ubicación, el tamaño, la densidad y el efecto del sistema urinario, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Ahora, ¿qué menciona? Dice, a ver, quiero aumentar la sensibilidad y la especificidad. Y dice, muy bien, si una radiografía siempre es bajo, no hay mucha alta sensibilidad y especificidad, solamente se usa actualmente para control de la litiasis, nada más. Bien. También tenemos la pielografía, como mencionaba, va a visualizar más bien vías urinarias o el tracto urinario, no para la parte renal. La pielografía es más que todo para la parte urinaria. Este me permite ver si hay presencia de cálculos. Lamentablemente su sensibilidad especial es bastante baja, ya. Este, Bien porque me permite valorar la función renal, ¿no? Cómo filtra, qué tiempo demora en filtrar, ¿no? Si todo el riñón participa o no, si el riñón se pinta con ese contraste o no, digamos en la pilografía, ¿no?
Miren, otro es la ecografía, como ya les mencioné. Hay que procurar este, siempre solicitarlo, ¿no? Si un paciente viene con hematuria, bueno, hay que hacer un urotem, pues una litiasis renal. Fases son sin contraste, con contraste, ¿no? En la fase sin contraste está la litiasis, con contraste que es la fase arterial, después viene la fase portal y bueno, son fases que vamos a ir viendo, ¿no? La fase arterial, cuando el parénquima se va a pintar, este, cortes finos en la fase tardía, básicamente iniciación del sistema excretorio, ureteres con contraste para evaluar patología del epitelio urotelio. Y por último, el urotem me permite ver de forma detallada toda la vía urinaria. Para el cáncer, doctores, como pueden ver, la sustancia de contraste es vital. Si quieren, si sospechan en neoplasias, no pidan una tomografía. Doctor, quiero ver su pulmón si hay cáncer. Tomografía pulmonar con contraste. Así es el término que tienen que solicitar. Y observen, miren, si no pongo contraste, más o menos que se nota así, porque hay una hidronefrosis, el riñón por lo menos se mantiene constante, su tamaño, su forma, su estructura. Miren cómo la primera fase que se pinta la arteria, este, la aorta, perdón, miren cómo se está pintando y cómo comienza ya a llegar sangre a los riñones para la filtración. Acá ya llegó totalmente y se evidencia acá una hidronefrosis, una ectasia. Y no, y acá vemos cómo estructuralmente el riñón se va manifestando. No se olviden que hay una fase arterial y una fase venosa, ¿no? Y acá podemos ver, miren, una dilatación del sistema pieloureteral, ¿no? Y en la vejiga, una imagen, ¿no? Hiperdensa. Puede ser una neoplasia, un cálculo, ¿no? Aunque que básicamente hay que definirlo bien. Perdón, un ratito. Uy, un ratito. Ya, entonces, miren cómo cuando pido constancia de contraste, miren este riñón de aquí, ¿no? Que inicialmente no se lograba ver nada, miren cómo comienza a denotar cambios estructurales, ¿no? Acá veamos, está básicamente Urotem, hemos reconstruido. Doctores, acá se ve como una estrechez, ¿no? Como que no hay un pasaje adecuado, ¿no? Miren acá la presencia de tres calculitos en fila india, uno, dos, tres cálculos que están a nivel de los uréteres, ¿no? Entonces, sí, es muy bueno el urotem para visualizar estructuras, ¿no? Miren acá cómo hace la reconstrucción en 3D, ¿no? Y podemos ver detalles, ¿no? Acá se ve muy bien el uréter izquierdo, pero miren, acá ha desaparecido el uréter derecho. Hay otro que se llama la epilografía de eliminación, casi no lo usamos mucho, tiene una sensibilidad un poco mayor. Y la ecografía y la uretrografía retrógrada son dos métodos de estudio muy importantes, ¿no? Que tendríamos que usar en algún momento. Vean, esta es una nefrostomía, ¿no? Que esa es más bien es una intervención que hago una angiografía o hago una visualización del sistema pielocalicial que mediante tipo de técnica endoscópica o cistoscópica coloco yo una sonda, ¿no? Un catéter en forma de J, ¿no? Eso, imagínense que mi uretra tiene un cáncer, no es operable y se obstruye. Entonces le coloco como un pequeño accesorio que permite que la orina salga, ¿no? Eso sí, tiene un éxito muy detallado, ¿no? Miren cómo podemos este,
mediante un arco en C, que es un estudio para poder la parte de la vía pilocalicial y colocar estos tipos de catéteres, ¿no? Miren, acá está. Vean cómo por la parte percutánea, que es por la espalda, entra al riñón y miren cómo se comunica con la vejiga, ¿no? Igual acá, igual acá. Entonces, para tumores vamos a aplicar lo que es la tomografía trifásica renal, ¿no? Vamos a ver el tamaño, extensión, número de clasificaciones, ¿no? Hay una fase arterial, hay una fase portal y hay una fase tardía que vendría a ser casi la fase venosa. Son tres momentos, ¿no? Que van a permitir visualizar. Miren, tomografía normal, aparentemente sin contraste, y miren esta tomografía con contraste, ¿no? Mira acá sin contraste. Por eso les decía, sin contraste no van a poder ver ustedes muchos detalles y a veces se les escapan neoplasias. Pidan con contraste, ¿sí? Lo único que sí, que tenga buena función renal. Igual, miren, acá, si uno mira la tomografía sin contraste, como que el riñón izquierdo lo ves, bueno, se ve homogéneo, muy tenue, ¿no? Pero miren, después que se le ha hecho la tomografía con contraste, el uroten, miren cómo el riñón derecho y el riñón izquierdo y acá se ve una más, ¿no? Acá y acá se ve una más, ¿no? Entonces, nuevamente repito, tomografía con contraste. Miren, y acá está la tomografía coronal, imposición coronal, y miren, acá está la masa quística que tenía la paciente. Acá también observen, esta sería una fase portal. O sea, ya puse el estrés de contraste, entró a mi torrente la vía los vasos arteriales, básicamente se reabsorbe, se activa la parte portal y miren cómo se puede ver una metástasis hepática, ¿no? Miren todas las estructuras. Bueno, sigamos. ¿No? Eso ya es neoplasia. Miren el hígado con múltiples nodulaciones, infiltrativo, sugerente de secundarismo, es decir, neoplasia, ¿no? Acá también se visualiza, ¿no? Una masa, ¿no? Bien, entonces, bueno, lo que mencionamos, la ecografía, pilografía de eliminación, resonancia magnética, me debería definir muy bien esa masa. ¿Qué es la ablación o radiofrecuencia en cáncer de células? Es como que yo voy a usar un método que va a atacar directamente las células cancerígenas, ¿no? Entonces, pero no quiero dañar otras estructuras renales, ¿no? Es un método que poco a poco está entrando, pero bueno, ahí está, ya. Esta ablación con radiofrecuencia es como quemando ondas y eso se va a encargar de la parte ecográfica. Indicaciones, básicamente. Eh, para hacer ablación es importante edad y o comorbilidad que impiden una cirugía, un riñón que tenga un riñón único, ¿no? Función alterada en ambos riñones, ¿no? Entonces hay cosas que, miren, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, acá está con su masa y acá un poquito que ha mejorado, ¿no? Con tratamiento. Traumas, doctores. Eso también, si es que hay un golpe, contusión, caída, y quiero definir, igual hay que pedir una urotan o tomografía trifásica, ¿no? Abdominal. Y bueno, con eso voy a poder visualizar estructuras que tal vez no se puede ver de forma muy simple. En el trauma, doctores, existen variedades tomográficas, por ejemplo, una contusión cortical, hematoma subcapsular, miren cómo está el hematoma capsulado, ¿ya? A la lesión menos con un hematoma perinéfrico limitado, con un pequeño infarto cortical.
Es un grado uno, ¿no? Un trauma. Grado 2, laceración renal. Vean acá cómo está roto. Eh, bueno, ese es como que un grado, llamado moderado, ¿no? Entonces hay un cortecito, hay por lo menos exposición de la médula, ¿ya? Y eso, vamos, grado 3 básicamente ya hay múltiples laceraciones con compromiso vascular, ¿no? Y de pedúnculos renal. Y básicamente grado 4 son lesiones de la unión ureteropélvica, ¿no? Que va a generar posteriormente probablemente sangrado y hematuria, ¿no? De la parte semiológica. La embolización, imagínate que tengo un vaso que está sangrando, mi riñón está ahorita haciendo que sangre porque se ha roto. Entonces tengo que embolizar la arteria que le manda sangre a ese órgano, ¿no? Por eso se dice embolización de lesiones postraumáticas vasculares renales, ¿no? Miren acá todas las tomografías que puedo visualizar, una angiografía, ¿no? Miren el riñón, se hace cateterismo. Bueno, mismo para poder visualizar. Para infecciones urinarias, doctores, básicamente también la ecografía me permite definir si tengo una pielonefritis o tengo sospecha diagnóstica, pues soliciten una ecografía renal, ¿no? Pidan una ecografía porque se va a ver las pielonefritis agudas, aumento del tamaño, puede crecer hasta 1 centímetro, centímetro y medio, ¿no? Eh, Observen, miren este riñón izquierdo crecido, es una pielonefritis aguda, ¿no? Así se ve un riñón inflamado. Abscesos también, ¿no? Me permite detectar abscesos. ¿No? Simple no se ve nada, pero desde el punto de vista de abscesos sí se logra tener, ¿no? Miren acá estas imágenes iniciales que les puse como una colección. Eso también lo vamos a poder visualizar con básicamente una tomografía con contraste, ¿no? Miren este absceso renal. Bueno, también te permite colocar drenajes percutáneos, ¿no? Miren, acá está esas nodulaciones hepáticas. Eso ya es metástasis. Y bueno, la hipertensión de causa renal. mm, mm, sí, también necesito ver imágenes, una ecografía, un ecodoppler, ¿no? Para poder más o menos tener una idea de qué es lo que quiero pedir para estudio o seguimiento de evolución, ¿no? Entonces, las causas renales son renovascular, y ustedes ya conocen, aterosclerótica y displasia fibromuscular, ¿no? Como causales. Bien. Otras causas son hiperosmolemia, Cushing, bueno, que básicamente entra como ejemplo. No invasivo, no se olviden, angiotomografía, Doppler y angioresonancia, ¿no? Vean la estrechez y cómo se puede mejorar, ¿no? Miren, acá se ha puesto un stent. Bueno, y así, doctores, las imágenes nos permiten visualizar diferentes tipos de patologías, ¿no? Es cuestión de definir qué. Ahora, doctor, no tengo tomografía, o sea, no lo tengo, pero tengo ecografía y rayos X. Pues poténcialos, pues, ¿no? Para detección de litiasis renal, lo cual pide tu radiografía y pide tu ecografía, ¿no? La ecografía, si este doctor me permite ver los riñones, me permite ver la vejiga, pero no me permite ver los uréteres. Entonces, lamentablemente, si hay un cálculo, no lo voy a ver con la ecografía, pero sí lo va a ver una radiografía simple de abdomen si es que es de origen cálcico. Entonces, imagina que mezcla ecografía, eso se llama estudios sumatorios, ¿no? Mezclo una ecografía
y una refriega de abdomen. Juntando los dos aumenta bastante la sensibilidad, ¿no? Entonces, eso también a considerar, ¿no? Preguntas hasta aquí, doctores. Bien, y para finalizar, vamos a hacer un poco lo que es uropatía obstructiva. Vamos a hacerlo rápido, práctico también. Doctores, uropatía obstructiva es un problema muy presente, más que todo en varones. Los varones son los que tienen estas complicaciones mayormente, pero no se salvan las damas. También hay complicaciones que van a presentar. Y a esto vamos a hablar un poco de qué son las uropatías, ¿no? La uropatía obstructiva es un fenómeno en el cual mecanismo mecánico, intrínseco o extrínseco, que va a originar que no haya un buen pasaje de la orina por las vías urinarias, ¿no? Entonces, vamos. Se logra ver, ¿no? La diapositiva, por favor, confírmenme. Sí, doctor, sí se ve. Sí, Ya. doctor, sí. Ya, entonces, la uropatía obstructiva, básicamente, la presencia de un obstáculo mecánico, funcional, que no permite el pasaje del flujo urinario o que transite libremente por las vías urinarias, ¿no? ¿Listo? Desde las áreas cribosas papilares del riñón hasta el exterior, ¿no? Desde las papilas renales, que vendría a ser el inicio de los cálices menores, hasta la salida, ¿no? Todo ese fenómeno de obstrucción que pase ahí es una neuropatía obstructiva. Doctor, y si es antes de las papilas, eso ya no sería neuropatía obstructiva, ¿ya? La hidronefrosis como término, creo que lo saben, es cuando se dilata el sistema pielocalicial, la pelvis, a consecuencia de una obstrucción, ¿no? Neuropatía obstructiva es a ver, entiéndalo así, se ha obstruido el uréter o los uréteres. Esa obstrucción va a hacer que haya una presión, básicamente la cápsula de Bowman que va a aumentar y eso va a hacer de que la tasa de filtración disminuya, ¿no? ¿Qué estoy originando? Ah, y voy a alterar el parénquima renal, esa hidronefrosis, voy a generar una nefropatía de etiología obstructiva, ¿ya? Y eso tampoco, o sea, es una consecuencia de, ¿no? Hay formas, a ver, desde el punto de vista semiológico, ustedes me tienen que decir, doctor, ¿esta obstrucción o esta uropatía obstructiva es aguda o es crónica? El tiempo es básicamente 24 horas, ¿no? Según el grado de obstrucción, ¿se ha obstruido totalmente, es completa o es incompleta, ¿no? Y según la localización, ¿es supravesical o es infravesical? O uropatía obstructiva alta o baja, ¿no? Que es otro término que podríamos usar, ¿no? Si es alta o es baja, ¿no? Si es alta es supravesical y si es alta es infravesical, ¿no? ¿Listo? No nos olvidemos, existen esa forma de presentación y ustedes tienen que saber definir con qué estamos enfrentándonos. La etiología de estas lesiones de uropatía son muy variadas, ¿no? Hay congénitas que van a nacer, básicamente, vejigas neurogénicas, ¿no? Que son una de las principales causas. En las mujeres existe lo que es el embarazo, ¿no? Sí, doctor, el embarazo. Sí, pues conforme va creciendo el útero, adivinen qué va a pasar con los uréteres. Se van a comprimir, ¿no? Y genera como una pseudo obstrucción urinaria, ¿no? También las neoplasias podrían generar obstrucciones, ¿no? Por ejemplo, un quiste gigante de ovario podría comprimir, ¿no? La vía urinaria, ¿no? Y generar una obstrucción, ¿no? Y en los hombres, estática, el crecimiento de la próstata que puede ser por neoplasias, básicamente, o también puede ser una benigna, cálculos en los varones, vejigas neurogénicas y estenosis de la uretra, ¿no? En algunos casos, por infecciones eh, urinarias que pueda tener un varón, ¿no? La uretra puede inflamarse y generar estrecheces.
Recordemos que en el tracto urinario es un sistema que me permite eliminar, tiene fibras musculares, en este caso musculares lisas, que van a permitir que la vía urinaria pueda funcionar y transportar esta sustancia de desecho, ¿no? Que la vía urinaria va a generar. Entonces, necesito tener un adecuado proceso de eliminación. Y ahí viene la parte interesante. Dependiendo del nivel, voy a tener una clínica, ¿no? Recuerden que los cálices y la pelvis renal tienen baja presión. Y como tiene baja presión, su capacidad de proteger al riñón, que es el parénquima, es bueno porque tiene una tolerancia de aumento de presión. La unión piel-ureteral, la unión piel-ureteral viene a ser como un esfínter, ¿no? Ya, viene a ser como un esfínter que impide el reflujo de la orina a la pelvis. ¿Sí? Bueno, está bien, puede ser un esfínter, pero también en la vida real también es un punto de localización de los cálculos, ¿no? Que salen a nivel renal, porque esa estrechez justamente va a generar que el cálculo no avance, ¿no? Y a veces genera cólicos, ¿no? Bien. Los uréteres, la unión uretero-vesical y la vejiga también son zonas en las cuales se pueden generar problemas de estrechez, ¿no? Es- Hay tres fases de la obstrucción aguda. La primera fase, que sea en los 90 minutos, la segunda fase que da entre los 90 y las 5 horas, y la tercera fase que se da cuando pasan más de 5 horas de obstrucción. ¿Qué sucede? Cuando hay una obstrucción en el primer momento, en los primeros, no sé, hora y media, hay un aumento del flujo sanguíneo renal. Repito, hay un aumento del flujo sanguíneo renal y hay un aumento de la presión ureteral, ¿no? Un aumento de la presión ureteral. En la fase 2, que es de 90 minutos o una hora y media a 5 horas, la fase de disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la presión del filtrado glomerular y a nivel uretral sigue aumentando la presión porque básicamente está obstruido, pues, ¿no? Poco a poco va aumentando un poco más la presión. Y en la fase 5, ya es más de 5 horas, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la presión uretral y comienza a generarse trastornos y cambios hemodinámicos, ¿no? Vasoconstricción glomerular, dilatación que disminuye la presión intrapiélica o intracanalicular y retorno fisiológico de líquidos por flujo retrógrado, ¿no? O una pilovenoso, una pilolinfático, una pilosinusal, ¿no? Entonces, recuerden los momentos porque nos va a ayudar a definir qué está pasando, ¿no? Hay una fase de recuperación, ¿ya? En 24 horas cae la presión ureteral en un 50% y a las 6 8 semanas la presión ureteral ya se mantiene normal, ¿no? Disminución del flujo sanguíneo renal, básicamente, ¿por qué se da? Por un mecanismo de constricción de la arteriola aferente, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que cuando la aferente se cierra, disminuye el flujo sanguíneo renal? En la obstrucción crónica, hablando, o sea, en el agudo es por tiempos, ¿no? Comienza a pasar alteración, dilataciones, ¿no? Pero en la crónica es un proceso un poquito más lento, ¿no? Donde vas perdiendo capacidad tubular, concentración y dilución, ¿no? Eh, Deterioro de la función básicamente de lo que es el transportador sodio, potasio, dos cloros, también se va alterado en la acto de la furosemida, va a ser modificado, ¿ya? Comienzan a tener resistencia al ADH, ¿no? Ahí pierde la capacidad de acidificación. Ese es otro problema también que se va a dar en las soluciones crónicas. Es como que el cuerpo ya se está adaptando, pero siempre hay algo patológico, ¿no? Entonces, ¿qué hay en una obstrucción crónica? Disminución del flujo sanguíneo renal, reducción del índice de filtración glomerular, obvio, porque está obstruido, y disminución de la capacidad de concentración urinaria, ¿no?
Bien. El periodo post-obstructivo se eleva el flujo urinario bastante, diría yo, 3 a 10 veces. Hay alteración de la reabsorción de sodio, hay defecto en la concentración urinaria, hay una diuresis osmótica por acúmulo de urea. Estos pacientes básicamente tienen que ser manejados, pero recuerden que la clave del éxito es buscar la causa o detener la causa que lo está obstruyendo, ¿no? O corregirlo. Entonces, hay dilatación ureteral y pélvica, hay edema renal, perirenal y periureteral, y hay atrofia del parénquima renal, ¿no? Todas esas características o cambios macroscópicos son los que vamos a observar. ¿Cuáles son los cambios microscópicos? Aplanamiento de papilas, dilatación y atrofia de los túbulos, disminución del espesor medular, cambios glomerulares, ¿no? Y bueno, las proteínas de Tamm-Horner. Bien, la otra clasificación es supravesical e infravesical. Y ahí vamos a tener la uropatía altas o bajas, ¿no? Que es otro término. Por ejemplo, si yo tengo una uropatía supravesical alta, aguda, puede ser un cólico nefrítico, ¿no? Un cólico por uropatía, ¿no? Eh, Básicamente de anuria de causa excretora, ¿no? Si es crónico, debe haber presencia de hidronefrosis porque justamente la obstrucción está presente. Hay ectasias o caliectasias. ¿Qué significa ectasia? Es como que el inicio de una hidronefrosis, ¿no? Entonces, se llama ectasia renal, ¿no? Ahora, si la uropatía es baja, el principio básicamente es retención de agua, de orina, o retención crónica de orina. Perdón, retención aguda de orina o retención crónica. Igual es el tiempo de 24 horas. A ver, vamos con las suprapúbicas, ¿no? Se produce por encima de la vejiga, no se olviden, por lo que esta no amortigua las presiones. Repito, como es suprapúbica, la vejiga no va a modificar las presiones. Ah, vía obstructiva va a repercutir mucho más en el riñón cuanto más cerca se produzca a este. Y por último, la dilatación de la pelvis protege la función renal. La dilatación de la pelvis protege la función renal. Es decir, como un mecanismo de adaptabilidad, los uréteres van a comenzar a adaptar y disminuir la presión, ¿no? Entonces hay una obstrucción aguda supravesical que da lugar a una distensión retrógrada aguda del sistema calicial. Se produce un síndrome doloroso agudo, paroxístico, de locación en el área renoureteral, que traduce un brusco aumento de la presión dentro del uréter y el riñón. Inicialmente se está dando esta dilatación y se va a comenzar a adaptar y generar lo que llamamos actualmente como hidronefrosis. La principal causa es litiasis. ¿Qué manifestaciones clínicas voy a tener básicamente de un síndrome nefrítico? Que es la clásica obstrucción que van a enfrentar ustedes. Hay un dolor generalmente unilateral. Puede ser derecho o puede ser izquierdo, pero es de gran intensidad, ¿no? El paciente grita de dolor, que se irradia hacia los genitales, como dice acá la vejiga, ¿ya? Repito, es un dolor intenso, doctores. Tanto así que he visto gente que se ha desmayado, varones. Las damas no se desmayan, los varones son los que se desmayan. Es un dolor generalmente unilateral en el ángulo costolumbar, de gran intensidad que se irradia hacia los genitales o hacia la vejiga, o a veces se siente como en la cara interna del muslo, ¿ya? Y es un dolor que viene de la región lumbar que se irradia a los genitales de forma descendente, ¿ya? Descendente. ¿Qué más? Ese es el típico dolor. Pero ¿con qué vienen estos? Efectos vagales, ¿no? Como náuseas, vómitos, ¿no? Distensión abdominal, a veces un poquito de hematuria, ¿ya? Y porque es un cólico, es algo mecánico, ¿no?
a no ser que estén infectados con una infección urinaria, ¿no? Entonces, o sea, en este caso a veces es muy atípico y puedes tener confusiones diagnósticas con una apendicitis, una colelitiasis, una anexitis, ¿no? O problemas ováricos. Ya tengan también presente esto. ¿Qué tengo que hacer para un diagnóstico? Doctor, es una buena anamnesis, una buena exploración física, la sintomatología sugerente que tenga y palpen adecuadamente, hagan un buen examen físico, ¿no? Palpen bien el abdomen, determinen dónde está ubicado los dolores, por qué no puede ser una apendicitis o por qué sí puede ser una apendicitis, pues tendrán que indagar, ¿no? Pruebas complementarias que van a pedir, unas pruebas analíticas, radiografía simple de abdomen, una ecografía, una ecografía intravenosa y una tomografía, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso me va a ayudar a completar la causa por la cual se generó este problema, ¿no? Eh, Dentro de la analítica pidan un hemograma y bioquímica. No es necesario, pero ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque necesito valorar la función renal, ¿no? Urea y creatinina, por ejemplo, sería vital importancia. El hemograma, básicamente, para ver si el paciente ya tiene una nefropatía, pues, si es crónica o una enfermedad renal crónica. De hecho, que este paciente va a estar con anemia, ¿no? Una anemia normocítica, normocrómica, ¿ya? Pero puede que si lo pidas genial, si no hay recursos, pues ya, pues no pierdas mucho estudiándolos, pero y dependerá de las condiciones, ¿no? El sedimento urinario, básicamente para ver si hay microhematuria, lo van a corroborar. Pidan una radiografía de abdomen a pesar de, listo, pídanlo, porque podríamos con una simple radiografía ya detectarlo, ¿no? Ecografía, para ver si hay cálculos, que es la principal causa, o masas o tumoraciones, ¿no? ¿Ya? La urografía endovenosa. Miren cómo, como acá ya hay una dilatación, miren cómo está dilatado el sistema pilocalicial, ¿no? Y bueno, eso ya explicaría que acá se está generando una estrechez, ¿no? Miren acá, ya listo, una urografía excretora por vía endovenosa, ¿no? Constancia de contraste. ¿Qué es la anuria excretora? Es interrupción de la secreción urinaria por parte de un único funcionante o de los dos. Es decir, imagínate que un cálculo obstruye el uréter derecho. Entonces, ¿qué daños va a sufrir el otro riñón? Pues sí, va a sufrir también daño, ¿ya? Repito, si yo tengo un paciente que no está orinando, puede haber una obstrucción por un cálculo y puede dañar al riñón. Si este riñón que está dañando no se detecta, pues este paciente al final va a terminar dañando al otro riñón, ¿no? La causa es obstructiva como causa principal, ¿no? Miren, cuando sospechen de obstructivo, cuando el paciente dice, Yo orino normal, pero no sé qué ha pasado, no, ya no puedo orinar y tengo un dolor, ¿no? De forma brusca y, ¿no? Entonces uno sospecha probablemente sea un cólico o un cálculo, ¿no? De cálculos tenemos. ¿Ya? Causas de anuria excretora, básicamente obstrucción del riñón único, ¿no? Por un cuadro de litiasis. Y en la clínica, cólico nefrítico, ya ustedes ya saben, dolor lumbar, que es irredes genitales o hacia el muslo interno, ¿ya? Que básicamente ya en un momento ya evaluamos, ¿no? Para el diagnóstico, bueno, pidan igual su hemograma, su radiografía, su AGA, no gases arteriales. Recuerden que todo paciente renal pidan un AGA, ¿no? La hidronefrosis, que es otra obstrucción, este, es una dilatación que se va a dar cuando hay fenómenos o patologías que van a obstruir a nivel piel ureteral, ¿no?
Dilatación también, pielocaliciales de causa adquirida, lo que llamamos los pielocalioectasias o ureteropielocaliectasias, ¿no? En pocas palabras, la palabra ectasia significa éstasis de la orina con leve dilatación, pero hidronefrosis ya es, estamos hablando de dilatación ya totalmente manifiesta, ¿no? Hay dolor de menor intensidad que el cólico renal, no se olviden. Las hidronefrosis no producen mucho dolor. Puede adaptarse, aparecer hematuria, fiebre. Y hidronefrosis bilateral, hay síntomas y signos de insuficiencia renal crónica. Repito, cuando tenga una hidronefrosis bilateral, probablemente sea de etiología que el paciente ya está haciendo falla renal, ¿no? ¿Cómo hago? Sospecha clínica, pruebo mi urocultivo, mi ecografía, ¿no? Hago mi urografía intravenosa. Ahora, en este caso está bien un renograma isotópico funcional del riñón, ¿no? Esto básicamente para ver qué tanto el riñón que ha tenido la hidronefrosis es funcional, ¿no? Un ratito, por favor. No está corriendo bien. Ya. Entonces, doctores, cuando quieren diagnosticar una hidronefrosis, primer estudio, piden una ecografía, ¿no? Piden una ecografía, se diagnostica. Quiero tener más detalles, pidan una urografía intravenosa. Doctor, quiero ver más detalles, pidan un urotem, ¿no? Doctor, quiero saber si ese riñón sigue funcionando. ¿Qué van a pedir? Un renograma. O lo que llamamos como una gamografía, ¿no? Para ver la funcionabilidad. De hecho, que todo paciente que tiene una hidronefrosis probablemente también tenga una infección urinaria, ¿no? Porque son fáciles de infectar, ¿ya? Entonces, cuando sospechen de una hidronefrosis, pidan todos esos estudios, ¿no? Partan primero con la ecografía y de ahí si desea una ecografía intravenosa o un urotem, ¿no? Y ahí está, miren cómo está obstruido. Doctores, cuando tengan megauréteres obstructivos, nos referimos a uréteres de gran dilatación, ¿no? Ya hablamos de uréteres de gran dilatación de causa primaria. Básicamente se asocia con un segmento distal adinámico, puede ser un lateral, es más frecuente en varones y predomina del lado izquierdo sobre el derecho. El secundario es una obstrucción uretral, vejiga neurogénica y obstrucción uretral extrínseca, o sea, fuera de la vía urinaria. ¿Cuál es la clínica? Básicamente es una eh, patología de población andina, se genera malestar general, ligero dolor renureteral. Se caracteriza por infecciones, y falla renal, ¿no? Diagnóstico, una buena historia clínica, una urografía endovenosa, y ahí vamos a ver cómo la parte superior está dilatada, medio tortuosa, ¿no? Una cistografía eh, me permite diferenciar dos cosas, ¿no? Si ese megauréter es funcional, o sea, pues que se ha producido por el reflujo vesicureteral, ¿no? Igual se pide un renograma para ver funcionabilidad, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de las ectasias, ¿no? Que son dilataciones. No causan muchas veces las ectasias, dolor o molestias. A veces el dolor se localiza en la zona renoureteral cuando hay ingesta de líquidos, ¿no? Entonces, la manifestación típica de las ectasias en su mayoría son asintomáticas, ¿no? No tienen ninguna molestia. Si yo quiero ver los cálices, pues bueno, pido una urografía de eliminación. Hay que descartar como diagnóstico diferencial un divertículo de cálices, ¿no? Si es una pielocaliectasia o yo llamaría una
pielonefritis o un alteración a nivel pielocalicial, la principal diagnóstico diferencial va a ser la hidronefrosis, ¿no? Y básicamente la calicoectasias, mi método de estudio va a ser una urografía, ¿no? Ahora, ¿cómo es la uropatía del tracto urinario inferior? En el hombre está la próstata, ¿no? La patología prostática, ¿no? Hiperplasia de próstata o un cáncer. Estenosis de la uretra, litiasis y disfunciones vesicales. En la mujer, básicamente, ¿cómo se da estas uropatías? Por procesos urinarios. Esclerosis del cuello, esclerosis de la uretra y divertículos del cuello, ¿no? Puede ser una patología ginecológica, eso es clásico, ¿no? Que tiene un cáncer, un mioma, alguna neoplasia que puede ser de origen ovárico, pueden comprimir y generar uropatías de causa inferior, ¿no? En niños, mayormente tiene que ver con los reflujos vesicureterales, ¿no? Algunos nacen con estenosis del meato o nacen con fimosis también. La retención aguda de orina, ¿no? La parte obstructiva, eh, no permite que puedan misionar de forma completa. eh, por tal motivo se genera una distensión vesical de forma brusca, lo que le llamamos el globo vesical en semiología, ¿no? Hay una distensión vesical con intenso dolor hipogástrico y producción de espasmos, ¿no? Todo eso se va a manifestar. El diagnóstico igual de retención aguda de orina. La clínica suele ser muy sugerente, dolor hipogástrico, imposibilidad para la micción, la palpación de masa hipogástrica, más conocido como globo vesical. Hay que, si en caso no logramos distinguir bien, se puede hacer un tacto rectal, ¿no? Y una expresión ginecológica en mujeres, ¿no? O sea, hay que buscar las causas que originan todo el problema. Y en la inspección y palpación se descubre globo vesical. No se olviden, hagan un buen examen. El cuadro agudo no precisa más exploraciones complementarias y requiere de tratamiento urgente, ¿no? Bueno, tratamiento no lo voy a mencionar. Este tipo de obstrucciones o retención urinaria, eh, el obstáculo al vaciamiento vesical significa que primera fase, aumento del tono muscular, vejiga hipertónica. No es como que al comienzo que la vejiga hace todo lo posible por eliminar. La segunda fase hay una sobredistensión vesical que conduce a la descompensación y globo vesical, ¿no? O sea, al final ya pues, se manifiesta la fase 3, se produce un reflujo vesiculolateral con dirección y daño renal, ¿no? Entonces, primero, la primera fase aumenta el tono muscular de la vejiga porque a ver, vamos a poner la próstata, ¿no? Se ha cerrado la próstata, entonces la orina se almacena en la vejiga y comienza a almacenar orina en gran cantidad. Esto genera una segunda fase donde la vejiga está distendida, pierde capacidad de la fase 3. Ya, pues como hay un globo vesical, la orina ya no puede quedarse en la vejiga, entonces hace reflujo y se sale a los uréteres, ¿no? Y así comienza a generarse el daño, ¿no? ¿Qué va a manifestar estos pacientes? Poliaquiuria, disuria, un peso anemia hipogástrico, un globo vesical, lo que llamamos la famosa incontinencia paradójica, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que el paciente va a orinar por rebosamiento, ¿no? Ya por rebosamiento y signos de insuficiencia renal, ¿no? El diagnóstico sobre todo va a ser clínico, hay que hacer una muy buena exploración. ¿A cuántos internos se les ha escapado la palpación del abdomen y no detectan el globo vesical, ¿no? No detectan el globo vesical. Bueno, pidan igual una ecografía para poder visualizar cómo está la próstata en caso de varones, o si hay una tumoración que está en nuestra obstrucción. ¿No? Hay que evaluar el residuo postmiccional para ver por qué se está reteniendo y por qué no puede eliminar. ¿Listo? Igual una uricreatinina siempre, doctores, cuando tengan una patología obstructiva, pidan una uricreatinina, ¿no?
Pronóstico, doctores. Am, Normalmente si es bilateral, de hecho que el pronóstico va a ser malo. Ahora, no es común que se tape uno y se tape otro, ¿no? Lo común es que tenga una vía como la próstata, ¿no? Pero que se tape el uréter derecho y el uréter izquierdo es un poco difícil, ¿no? Pero no imposible, o sea, puede ser bilateral, ¿no? El pronóstico mejora cuando no hay infecciones urinarias, ¿no? Repito, no debe haber infecciones urinarias. La rapidez y eficacia con que se establece un drenaje completo. Es decir, si tú logras desobstruir que mejore este paciente, pues mejora su pronóstico, ¿no? Entonces hay que definir el lugar, la intensidad y la duración de la obstrucción, y eso me va a ayudar a mejorar estos pacientes, ¿no? Entonces, en resumen, doctores, de las uropatías tengo las bajas y las altas, ¿no? Este, la hidronefrosis, ¿no? Básicamente vendría como el representante, ¿no? La hidratación específicamente de los cálices, una caliectasia, una pielocaliectasia, ¿no? Va a originar dilataciones y que podemos calificar como hidronefrosis. Las causas pueden ser mecánicas, como cálculos, neoplásicas, congénitas, ¿no? Y hay que tenerlas presentes. Y son de vías bajas. Básicamente estamos hablando de la vejiga, estamos hablando de la próstata en caso de varones, o de los uréteres, ¿no? Perdón, de las uretras, ¿no? Y eso significa que pueden ser de causas congénitas, anatómicas, que nacieron con una anomalía, obstrucción, ¿no? Bien, preguntas, doctores, hasta aquí. Bien, No, sí. no, tengo ninguna pregunta. Sí, quería más bien, me comentó el delegado, bueno, en teoría su examen está programado para mañana, ¿no? Va a poder ser mañana, ¿ya? Así es que, ah, bueno, también estamos muy cerca, ¿no? Tiene que tener un cierto tiempo para repasar también, no, no puede ser que terminemos la clase y al día siguiente es el examen, ¿no? No puede ser así. Entonces, probablemente voy a conversar ahora con su delegado, estoy viendo que puede ser el día miércoles, ¿ya? Voy a buscar un horario porque el examen lo tomo yo, no lo dejo a ningún docente que lo tome. Yo siempre tomo mis propios exámenes, yo mismo los califico y los evalúo, ¿no? Entonces déjenme conversarlo ahora y bueno, también deben estar cansados por la jornada, ¿no? Bueno, si es que han participado en la jornada. Ya chicos, entonces estoy conversando con su delegado y ahí estaremos quedando, ¿ya? Listo, que descansen. Listo, descansen chicos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Nos Doctor, vemos. buenas noches. Nos vemos. Buenas Muchas noches. gracias, Gracias, doctor. gracias. Buenas noches.